Hoy por hoy Almería. Juan Gabriel García. 1:17 nos metemos a continuación de lleno en nuestro espacio Ser Universitario. Y en Ser Universitarios vamos a analizar un estudio muy interesante, y es que los resultados de un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería señalan que los emprendedores potenciales tecnológicos son más optimistas que las personas clasificadas como potencialmente no emprendedoras. Otra conclusión es que este tipo de emprendedor no muestra mayores niveles de realismo cuando se compara con los otros grupos de personas estudiadas. Vamos a ahondar en este estudio que surge de la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería, y lo vamos a hacer con uno de sus autores, Jorge López, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, es una época propicia para hablar de optimismo, sobre todo hoy, que a la mayoría de la gente no le ha tocado la lotería, aunque sea por una cuestión matemática, ¿no? Pues sí, lleva usted razón. Al parecer dicen que la probabilidad de que te toque el gordo de la lotería es tan probable como que te caiga un rayo, ¿no? O sea, por esa regla de 3 es muy fácil que no toque, ¿no? Pues claro. Pero ciertamente el optimismo es un tema muy muy interesante en esta época. Háblanos de este estudio para los profanos, por supuesto. ¿A qué hace mención también? ¿Por qué surge y demás? Bien, el estudio al que hace referencia, en el que hemos trabajado el profesor Juan García y yo, básicamente viene a decirnos que los emprendedores potenciales de base tecnológica, como bien has dicho, que no son ni más ni menos que estudiantes universitarios a los cuales les gustaría crear una empresa que fuese de base tecnológica, son más optimistas que los estudiantes universitarios no clasificados como tal, ¿no? Y a su vez, como bien has dicho, igualmente también son igualmente realistas, ¿no? Entonces eso es un tema delicado, porque desde un punto de vista aplicado, aunque el optimismo es algo deseable en la mayoría de nosotros, en la mayoría de las personas, sí es cierto que un optimismo excesivo o no realista o no justificado puede ser pernicioso para una persona individualmente, y en el caso de la creación de empresas, pues más, ¿no? Porque podría acabar con ella en poco tiempo. Entonces, en este sentido, ¿qué puedes añadir sobre ese tópico que asegura que un pesimista es un optimista bien informado? Pues ciertamente eso. Ciertamente ese tópico, como el profesor Juan García y yo hemos discutido alguna vez, es cierto, ¿no? Es decir, en la medida en que uno se documenta lo suficiente, tiene a mano datos que avalen o no avalen una hipótesis o una toma de decisiones, básicamente su optimismo se desgrana, ¿no? Y eso es deseable, en cierto modo, más cuando hablamos de la creación de empresas. Sí. Uno puede ser muy optimista, por poner un símil con un evento deportivo, ¿no? Yo no soy muy aficionado al fútbol, prefiero el motociclismo, ¿no? Pero si hablamos de fútbol, un equipo puede ser muy optimista porque sobre que va a ganar un partido, ¿no? Así, pues somos optimistas porque vamos a jugar en nuestro campo, porque tenemos muy buenos jugadores, porque somos un gran club, etcétera, etcétera. Pero ese optimismo puede ser contraproducente en el sentido de que podemos subestimar las capacidades del adversario. Fíjese usted. Entonces, en este caso, ese optimismo puede tornarse una desventaja más que una ventaja. El optimismo es bueno en definitiva, pero hay que saber gestionarlo. También el optimismo es bueno. El lado es justa. Sí, el optimismo es bueno en la creación de empresas en este contexto porque nos hace trabajar más, ¿no? Nos hace luchar por el objetivo. Sí, y sobre todo el ánimo y la actitud con fe. Exacto. A la que se enfrenta uno a esos retos. Exacto. Sin embargo, pues como ya les digo, hay circunstancias en las que no. Y no eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Nuestro trabajo habla de un tipo de optimismo en particular, que es el optimismo disposicional, ¿no? Un optimismo que se presupone estable, fijo en la persona, como si dijéramos un rasgo de la personalidad. Sí. Sin embargo, el tema del optimismo, como otros muchos, ¿no? En psicología y en cualquier área científica, es un tema complejo. Nosotros no hemos entrado en ese formato del optimismo, pero hay varios, ¿no? Hay diferentes. Por la actualidad, pues estamos pensando en estudiar otros tipos de optimismo, como podría ser el optimismo dinámico, ¿no? Un optimismo que cambia dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y para ello pues haremos estudios, estamos llevando estudios explorando cómo funciona ese optimismo
en estudiantes universitarios que desean crear una empresa en el futuro. Pues muy interesante este estudio que habéis aportado fundamentalmente por la época en la que nos encontramos, que no sé ya como experto en la materia qué opinión tendrás, Jorge, pero yo intuyo, denoto a través de los medios de comunicación, estamos en contacto directo pues con gente, con ciudadanos de a pie de calle, con políticos, con empresarios, etcétera, y sí notamos, si bien no es un pesimismo, en fin, cierta decepción, prácticamente que ya como una actitud existencial en este contexto de crisis económica en la que nos encontramos. Pues sí, es cierto. Lo cierto es que se respira un ambiente de pesimismo general, o cuando menos un optimismo muy contenido, ¿no? Es cierto. Si fuésemos optimistas, como ya les digo, yo tuve la oportunidad, porque en la literatura que hemos trabajado para llevar a cabo el desarrollo de este artículo, la mayor parte de la literatura, de los trabajos científicos en psicología, vienen a redundar en que el optimismo es algo bueno, ¿no? Es algo deseable, como comentábamos anteriormente. Sí. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer los trabajos de un profesor de la Universidad de Florida, el profesor James Shepard, al que tuve la posibilidad de visitar y estar con él trabajando durante un mes a principios de año, y él y su equipo presentaron unos resultados, como ya les digo, que vienen a decir que el optimismo es bueno, pero depende, ¿no? Es decir, si somos muy optimistas y luego nos encontramos con que nos fallan nuestras hipótesis, nuestras ideas, nuestros planes, entonces eso puede ser, puede ser un problema, y hay que dosificarlo y tratarlo bien. Lo ideal es, y nuestra propuesta es que utilicemos estos conocimientos para diseñar programas que sirvan o que ayuden a favorecer a las personas que quieren crear empresas, ¿no? Que les ayude y que se tengan en cuenta este tipo de cosas. Pues Jorge López, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos dedicado estos minutos, y enhorabuena por ese trabajo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y en cualquier caso yo animo a ser optimista. Sin duda, vamos a serlo, sobre todo hoy por eso de la lotería. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, igualmente. Hasta aquí, luego. Ser Universitarios.